chocolate La Estrella, el mejor. Continúa aumentando en Mayagüita los casos de poliomielitis infantil, así como las complicaciones por gripe en niños y mayores. Se inaugura la línea ferroviaria entre Narcisa y Mayagüita, vía estrecha. Ya atraparon al temido monstruo de la montaña, mitad hombre y mitad bestia. Los vecinos le han llamado el Pelú de Mayagüita. Una extraña figura, confundida muchas veces con un fantasma y en otras con un desconocido animal, mantuvo atemorizada durante 40 años a las familias que habitaban cerca de Abragrande y Boquerón, al norte de la provincia de Ciego de Ávila. La imaginación campesina siempre le agregó detalles a lo que contaban sobre el personaje. No, cabello apodo y cabello apellido. Todo el mundo me llama por cabello. La corúa. ¿Por qué? No sé, porque siempre ando volando por ahí, de aquí a allá, y nadie me encuentra. Papillo. ¿Por qué? Este papillo. No, porque eso es la gente por un nombre cariñoso. Fíjate que en el banco cuando yo fui a cobrar la chequera, díceme la que está. Mire, este comencé aquí por el negrito del baño. No, Miguel Caturra. Era una tradición de eso, de este pueblo, como jicotea, mirringa, paja larga, Benito Tilapi, unos cuantos más mundos. Y cuando alguna jutilla se colgaba por el rabo, con una flecha sin cabo le tiraba y la cogía. Las riberas del río eran más bellas las rosas. ¿Por qué a mi papá le decían Pancho Pelú? Porque ese mismo día me encontraron un señor por una broma, una cueva. Dicen que estaba muy peludo, que comía cualquier tipo de animales y de cosas, que era una persona. Pero que mi papá nació ese día, el 4 de junio del año 10. Y un tío de él, que murió también, fallecido ya, se llamaba Andrés González, dijo, cogieron a un Pelú, pero ha llegado otro. Y este es el Pelú de Mayagüita ahora. Y el Pelú surgió que mi papá incluso, muchas personas no sabían su verdadero nombre, que era Francisco Sañado. Y así sucesivamente se fue creando el Pelú de Mayagüita y el Pelú de Mayagüita, donde quiera que uno va, los Pelú de Mayagüita, pero que mucha gente pensaba que era mi papá, ¿no? Y es que no, que surgió eso. Y por eso que a nosotros nos dicen los Pelú, y eso se fue quedando así como historia, porque eso en sí no es una, como se dice, ahora no sé explicarte bien, leyenda, eso es verídico. Que él vivía orgulloso de eso, esa persona, mi papá era medio analfabeto, una persona muy agradable, muy buena persona, no porque fuera mi padre, pero era una gente muy buena. Y era todo lo contrario del Pelú, tú lo conociste, ¿no? Era una persona de una piel muy blanca, de una tez muy bonita, era calvo, de poco pelo, así que era todo lo contrario al Pelú de Mayagüita. Y hay muchas versiones de él, pero yo ignoro mucho, incluso dicen que de él. El Pelú era un personaje histórico, no era un personaje de leyenda. El Pelú de Mayagüita nació en Remedio el 4 de mayo de 1841. Incluso en el libro número 11, folio 50V, con el 291, aparece reconocido allí el niño Enrique de Jesús Rodríguez Pérez, un pardo libre. Hay un fenómeno importante, y es que este hombre, que es un hombre, históricamente hablando, traspasa a la leyenda por la oración, por el fenómeno oral de la población, y hoy es un símbolo. Es decir, es un personaje histórico, es un personaje real. Enrique de Jesús Rodríguez Pérez, con el apodo de Barajay. El Barajay es un mote de... Su historia comienza en la guerra del 68, cuando
acá a la villa, a esta región, sobre el 69, se alza el joven Enrique Rodríguez Pérez, panadero de Remedio, como muchos jóvenes más, se integran al Ejército Libertador. Él sigue el combate, tiene varios combates. En el último, que es en Abras Grandes, cae gravemente herido y lo dan por muerto. Pero él logra recuperarse y se interna en el monte. Ahí, luchando con la vida, logra Lo cierto es que se sitúa en un lugar de la zona de los Montes Merinos, como le llaman, a las lomas de Florencia. Y entre Abras Grandes, Florencia, Los Ramones, el Boquerón, comienza una vida diferente a la que él llevaba. Y solo. Esa vida para él fue difícil, porque en los primeros días de estar en el bosque, él se cae, se le produce un accidente bastante fatal, cazando una jutía. Se cae en un lugar que no podía salir por la rotura de una pierna y una herida. Le cuesta trabajo incluso sacarse una piedra que se le incrustó en la carne. Y comiendo lagartos, tratando de vivir, que incluso se dice que llegó hasta ingerir parte de la indumentaria que traía, el cuero crudo de la vaina del machete o de los zapatos, que pasó en otras ocasiones en Mambise, no es nada raro. Él hace esa peripecia, pasa un tiempo, logra reponerse, decide andar a rastras y, según los cálculos de sus testimonios, que ya como historiador nosotros no podemos asegurar, sino oír y transmitir, él debió estar cerca de un buen tiempo. Él decía años. Hay que pensar y hay que meditar también en el fenómeno de un hombre solo en el bosque. Los años se le ponen extremadamente largos. La soledad es terrible. Herido, golpeado, adaptándose a un mundo del que no venía. Porque este es el proceso difícil de Rodríguez Barajáez, pienso yo. Yo pienso que ya a los primeros 10 años él es dueño del bosque. Él se ha hecho dueño del bosque, como decía Gómez, y ya entonces empieza a aprovechar el bosque, pero en esa etapa en que se cae, se hiere, está tratando de alimentarse, se restablece y empieza entonces un proceso de supervivencia, que es muy importante destacar esto, de supervivencia para un ser humano en el medio del bosque. Por eso algunos periodistas después, que vamos a hablar de eso, le dicen el Robin, el cubano. Él empieza a adaptarse, a moverse, a crear una estructura de vigilancia. En esa dificultad le es muy difícil de estar bajando a la cueva donde él mayormente moraba. Él empieza a adaptarse, a moverse, a crear una estructura de vigilancia, una estructura de subsistencia en el bosque, e incluso crea lugares donde vivir, donde radicar, crea fogones, crea estancias son sitiecitos con sembradíos de viandas que no se echaran a perder, es decir, que duraran un buen tiempo, malanga, boniato, para poder moverse con ellas, porque ustedes saben que si es yuca, por ejemplo, la yuca. Y llegó a tener hasta 9 lugares con fogones y brazos.